Buenas tardes. Si os parece, vamos a continuar. Ya sé que estáis un poquito fatigados, pero tranquilos, que esta charla va a ser bastante más amena que la que hemos tenido esta tarde. Me gustaría presentaros al señor Antonio Gallego Botella, doctor y profesor titular de la Escuela Universitaria del Área de Organización de Empresas y licenciado en Psicología. Nos va a ofrecer una ponencia que es el impacto de las redes sociales en el mundo de los recursos humanos y el papel de los graduados de relaciones laborales y recursos humanos en España. Os dejo con él. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer al Colegio Oficial de Graduados Sociales y sobre todo a Ramón, que es quien ha pensado en mí por haberme invitado a dar esta conferencia. En primer lugar, yo sí quisiera deciros, ya como veis ahí, que ahí tengo una camarita que podéis suponer que cuando voy a hablar de redes sociales voy a hablar de tecnologías de la información y su papel pues, en la cuestión de los recursos humanos y el trabajo cercano a lo que es graduado social y graduado en relaciones laborales. Que está muy ligado a nuevas tecnologías. Esto está grabándose, después pues, lo subiremos a YouTube y así podréis verlo y repasar y a ver cuando uno dijo esto y lo otro y tal. Por tanto, ya podéis imaginar que estoy un enamorado de las nuevas tecnologías. Ramón, como alumno mío que ha sido, da fe, sí, que yo llegaba todos los días, plantaba el trípode y me grabo las clases y llevo haciendo esto desde que ha sido posible hacerlo, ¿no? Desde, en fin, primero empecé con audio, después con vídeo y tal. Por tanto, cuando hablamos de redes sociales, evidentemente estamos utilizando un término que está englobando todo lo que son las nuevas tecnologías y unos nombres nuevos que ahora intentaremos desarrollar. Lo primero que yo diría empezaría con esta cancioncita de Leonard Cohen. Está en inglés, para los que no lo pegáis mucho en inglés, pues más o menos. El mundo está rompiéndose, de un modo u otro. Estamos, para muchos, como viendo desaparecer un mundo basado en ciertas leyes y parece que está emergiendo otro que no acaba de emerger, por cierto, basado en unas reglas que no llegamos a entender demasiado bien. Sin embargo, probablemente gran parte de estas nuevas leyes estén relacionadas con las tecnologías de la información, las redes sociales y todo eso que es lo que vamos. Para los que no dominéis el inglés, pues ahí toca las campanas que aún pueden sonar. Olvídate de tu ofrenda perfecta porque hay un crack en todo y así en ese crack, así es como la luz entra, ¿no? Pues con esta reflexión en mano pues podemos empezar con una de las preguntas que me hizo Ramón al principio sobre vuestra carrera que sería pues hoy en día, sabéis que es graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Antes eran laborales simplemente y antiguamente pues era el antiguo graduado social. Bien, yo he puesto aquí esto que veis, es una diferenciación entre dos tipos de carreras, desde mi punto de vista. Hay carreras que son monotemáticas o monodisciplinarias y todas las asignaturas que uno puede encontrar allí son el 90 o casi el 100%, y la tendencia es que sea el 100%, sean de esa misma disciplina. Un ejemplo es una cercana a vosotros, que es el Derecho. La licenciatura en Derecho antigua y el graduado ahora en Derecho es un título que está lleno de asignaturas de Derecho y hay prácticamente ninguna otra asignatura que no sea Derecho. Por tanto, un licenciado antiguo, un graduado en Derecho, es una persona que ha estudiado casi 100% leyes, Derecho, etcétera, etcétera. Muy bien. Algo parecido pasa con la economía. Antiguamente, pues la licenciatura en económicas, pues, sabéis, yo mi licenciatura es en Ciencias Económicas Empresariales, pero también ahí habían como dos ramas, uno que era más bien la economía general, que seguíamos con la economía, y otros que éramos los de empresa, los licenciados en empresariales, o la rama empresa, que teníamos una formación un poco más multidisciplinaria. Ahora iremos sobre ello, ¿no? Pero hoy en día los grados en economía siguen siendo también grados muy monodisciplinarios. O sea, todas las asignaturas que hay en la carrera del grado de economía son fundamentalmente economía. Por tanto, es una carrera también especializada en economía. Algo parecido lo veis en psicología, hasta la estadística en psicología. Yo también soy licenciado en psicología, espero ser doctor dentro de un mes en psicología también. Es una carrera que todas las asignaturas son psicología. Y podríamos seguir así, pues por ejemplo sociología, pues algo igual. He elegido también estas asignaturas porque sabéis que son asignaturas ligadas a vuestro grado.
Sin embargo, os he puesto dos carreras muy significativas hoy en día que son un poco lo contrario, son multidisciplinarias. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que están estudiando aquí tienen que ver asignaturas de diversos ámbitos. Por ejemplo, la licenciatura en ADEM, en Administración y Dirección de Empresas, ya antiguamente, cuando yo estudiaba empresariales, que es lo antiguo empresariales, teníamos, por ejemplo, recuerdo, 4 asignaturas de Derecho. Teníamos Derecho Civil en primero, Derecho Mercantil en segundo, Derecho Laboral en tercero, Derecho Fiscal también en tercero, y después ya venían las optativas, que era tributación y todo eso en cuanto a Derecho. Pero también teníamos Contabilidad, también teníamos Economía, Psicología, en aquellos tiempos no había nada, ahora empieza a haber algo, pero lo cierto es que la formación de un diplomado o licenciado en empresariales antiguo y también la formación de un graduado hoy en día en ADEM, en Administración y Dirección de Empresas, es una formación pluridisciplinar. Involucra varias asignaturas y estas asignaturas o disciplinas te permiten ver diversos aspectos de la realidad. Hay una realidad que es la jurídica, hay otra realidad que es a lo mejor la psicológica, la sociológica, la económica, etcétera, etcétera. Y lo bueno de estas carreras, como la vuestra, que también es Relaciones Laborales y Recursos Humanos, es que tenéis una variedad suficientemente amplia para considerar la realidad, para la redundancia, desde diversos puntos de vista. Para mí estas carreras son carreras aplicadas y en teoría deberían estar más o deberían tener mayor aceptación por parte de la sociedad, sobre todo en el mercado de trabajo. Y yo creo que estas carreras cada vez van a subir o tener mayor, mayor aceptación en la sociedad. Quizá, pues bueno, se ha dicho que Administración y Dirección de Empresas a lo mejor puede tener una orientación un poco más directiva, un poco relativo, en fin, y la vuestra, el grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, pues más desde el punto de vista más del empleado, del trabajador, etcétera, etcétera. Pero daos cuenta que vuestra carrera sí que está sufriendo una transformación desde el antiguo graduado social, donde las asignaturas de recursos humanos eran, válgase la expresión, no sé si ahora se utiliza aún esto, lo que eran asignaturas marías, se suele utilizar hoy en día. Asignaturas marías, espera Ramón, que tú eres de mi época, pero yo que soy más joven, se utiliza hoy en día asignaturas María, o sea, como son flojitas, ¿no? Las de recursos humanos, que entonces se llamaba gestión y dirección de personal o alguna cosa de estas, pues estaban, bueno, sí, era más bien, pero el tronco duro era el derecho. Esto sigue vigente, pero fijaros que está emergiendo. Poco a poco, y por primera vez a la última reforma de títulos, apareció ya o emergió este itinerario, que podemos llamar de recursos humanos, ¿no? Yo creo que eventualmente esto va a ir a más y probablemente pues, en un momento determinado, como sucedió con mi licenciatura, yo soy licenciado aún en Ciencias Económicas y Empresariales, hoy en día ya hay ahora sería un graduado en ADEM, en Empresa, y otro graduado en Economía. Es muy probable que en un futuro pues empiece a haber como una diferenciación mayor, aunque hay un tronco común de economía, de derecho, etcétera, etcétera, pues habrá cada vez este itinerario que ahora es una diferenciación muy tímida, ¿no?, entre una rama y otra, pues probablemente vaya más, ¿no? Un itinerario más de recursos humanos y otro más de jurídico, y ambos itinerarios obviamente tienen su utilidad y su función, etcétera, etcétera. Pero fijaros una cosa, espera, lo de antes que quería decir anterior. Ambas carreras pluridisciplinarias, están relacionados con este ámbito que llamaríamos empresa u organización. Una empresa u una organización, sabéis que puede tener diversos objetivos. Hay empresas que son las ONGs y son empresas sin ánimo de lucro, organizaciones no gubernamentales, donde lo fundamental no es tener beneficio y eso sigue siendo una empresa u organización. Tanto la carrera de ADEM como la vuestra tiene como objetivo estudiar las empresas o las organizaciones. Esto no lo olvidéis nunca. Por tanto, es estudiar, en vuestro caso, las relaciones dentro de las organizaciones, desde una perspectiva pues, laboral, pero cada vez más, a lo mejor en vez de relaciones laborales, se podría llamar, o puede que esto se convierta en una especie de relaciones organizacionales dentro de la organización. Esto está por venir, pero el problema viene cuando nos preguntamos qué son las empresas. Todo el mundo sabe lo que es la empresa y cuando estamos en primero, el primer tema, cuando uno empieza a estudiar la empresa, ¿no? La empresa como sistema abierto, la empresa como no sé qué, tipos de empresa. Cuando damos lo jurídico, tipos de empresa, responsabilidad limitada, las capitalistas, las personalistas, todo. Bien.
¿Pero qué es? ¿Qué cambio están experimentando las empresas? Pues para mucha gente, fijaros, una empresa no es más que un modo histórico-cultural de satisfacer ciertas necesidades. Dicho de otra forma, hace 3 siglos no había empresas. Había otra forma, como máximo pues habían, no sé, artesanos, y habían gremios que se asociaban, etcétera, etcétera. Pero de pronto surgió esta nueva forma de asociarnos llamada empresa, que se ha convertido en muchos casos en algo gigante, en grandes corporaciones que realmente han llegado a tener tal poder que los estados son meros peleles bajo su poder. Hoy en día a nadie se le escapa que ningún país, incluido Estados Unidos o los que queráis, realmente tiene un poder real. El poder fáctico probablemente lo están teniendo coaliciones de grandes corporaciones o vamos a ver, algo de un desarrollo demasiado grande de estas empresas, este concepto que estamos viendo aquí. Por tanto, de un modo u otro, vuestra carrera, y quizá ADEM también, está especializándose o estáis siendo o vais a salir siendo expertos en lo que es una empresa. La empresa hoy en día está siendo cuestionada por el resto de la sociedad porque probablemente está teniendo demasiada fuerza. Esto es una reflexión, ¿no? También puede verse como un proyecto, un intento mancomunado de lograr conjuntamente algo, una visión compartida por la gente. Fijaros también otra acepción que he puesto ahí que es interesante, está señalando a la Peter Senge, uno de los gurús del management, que dice: una compañía, company, viene del francés, que viene de compartir el pan, pan. O compartir viene de compañero. Y esto nos retrotrae también a otro tipo de organizaciones, que también lo habréis estudiado en derecho mercantil, probablemente, cuando hablamos de tipo de sociedades, unas sociedades de tipo cooperativo. España en esto tiene, yo diría, un liderazgo casi mundial en la creación y gestión de cooperativas. Veréis ahí en el norte Mondragón y todos esos ejemplos, y también aquí el País Valenciano, incluso Castellón, tiene una larga tradición también de las empresas cooperativas. Aquí yo quisiera hacer un recuerdo en la antigua escuela de graduados sociales, aquí en Auge, antes de que se fundara la escuela León XIII, mi padre, que era un asesor fiscal y contable y tal, impartía una asignatura que era cooperación. Recuerdo que mi padre en aquellos tiempos en el despacho profesional me decía: hijo mío, las cooperativas son la empresa del futuro. Lo que pasa es que los seres humanos aún no llegamos a ser como lo que están pidiendo las cooperativas, ¿no? Que tiene que uno pues, un poco olvidarse de su ambición particular y tal. Pero él me decía: algún día las cooperativas funcionarán, pero ahora de momento ya veis pues que bueno, son pues, menos hechos puntuales y tal. Otra cuestión es que también estamos evolucionando, esto que decíamos, aquí están las empresas compiten en un mercado, pero cada vez empiezan a aparecer cosas distintas, por ejemplo, comunidades y redes sociales, que es un poco lo que íbamos a hablar. Por ejemplo, no sé cuántos de vosotros conocéis lo que es Linux. ¿Alguien no? ¿Sí? No, si no lo explico. Sistema operativo Linux. Sí, pero bueno, es que muchos, cuando yo lo explico, muchos ponéis cara de póker, que dicen, que no me pregunte, pero no voy a hacer que no lo sé. Y digo, Entonces, no explico lo que es Linux. Linux es un sistema operativo, rápidamente, como si fuera el Windows, que es de derecho libre o digamos que es patrimonio de la humanidad. Ese sistema operativo se puede utilizar en cualquier ordenador sin pagar ni un puñetero duro, y muchas comunidades autónomas aquí en España han hecho un esfuerzo bastante grande para adaptar Linux a su comunidad. En Andalucía lo adaptaron, se llamaba Guadalinux, si no recuerdo mal. En Extremadura se llamó Linux, de Extremadura. Aquí, en el País Valenciano, le llamaron el Iurex. Creo que los únicos que fueron es Cataluña. Cataluña eligió Microsoft y no cogió nada de software libre. Y no recuerdo más, ¿no? Pero estos discos, los CD-ROMs de instalación de Linux, llevaban siempre ahí una etiqueta que ponían: sé legal, cópiate este disco. Si pensáis, esto es un poco darle la vuelta a la forma tradicional de pensar las empresas. Hoy en día Linux es un sistema operativo tan mejor, bueno, como el de Microsoft, el Windows. Sin embargo, es patrimonio de la humanidad, puedes copiártelo, pues, etcétera, etcétera. La pregunta del millón ahora es: ¿quién ha hecho Linux? Hoy en día, esto que voy a decir está muy desdibujado, pero realmente su origen, aunque hoy en día esto ya no es exacto, su origen está en una comunidad de voluntarios. Comunidad de voluntarios de personas muy jóvenes, más cercanas a la edad que tenéis vosotros, o incluso más jóvenes,
estudiantes de primeros cursos de informática o finales del bachillerato de muchos países, que coordinados por la red, coordinados por Internet, sin pertenecer a ninguna empresa, ni estar en nómina de ninguna empresa, ni estar sometidos a ningún sistema de productividad o de ascenso o de promoción o algo así, sin nada de eso, y nadie sabe un poco cómo, coordinándose de forma voluntaria y espontánea, han generado Linux. Claro, esto tiene enjundia la cosa, porque un sistema operativo no es un producto sencillo, no es hacer, no sé, hacer 4 sillas, ¿no? Un sistema operativo probablemente es un producto de los más complejos que existen hoy en día, y si quieres que tenga estabilidad, etcétera, etcétera. La pregunta es, por primera vez, un producto muy complejo y de alto valor no lo ha hecho una empresa. Empresa en el sentido tradicional, una empresa entendida como un organigrama jerárquico. Por ejemplo, en el anterior ponente pues ha puesto ahí un ejemplo de organigramas, de los típicos diagramas de flujo, etcétera, etcétera, que son jerárquicos, aunque se diga que no, y hay una distribución de funciones y siempre hay alguien que manda, alguien que determina la estrategia a seguir, etcétera. Linux no fue así. Luego, entonces, pensad ya primera, puede ser que existan en breve formas alternativas a la empresa normal. Y vosotros, como expertos en relaciones laborales, tendréis que saber de esto. ¿Cómo puede funcionar una comunidad que no está funcionando de acuerdo a primas, a motivaciones, a nóminas, a todo esto? Esta es la gran pregunta del millón, ¿no? Bien, pues ahí tenéis una gran ya polémica, o si queréis, formas diferentes de empresa. Más, la empresa también se ha definido muchas veces como Schumpeter, un viejo economista de la escuela austríaca, y supongo que lo habréis estudiado, hablaba que era la destrucción creativa, el motor de la empresa. O sea, la economía clásica siempre decía que estamos en un mundo de equilibrio y precio y oferta y no, al revés, oferta y demanda se cruzan, se forma el precio, todo esto que es la competencia, y entonces ya el mercado estaba en equilibrio, ¿no? Lo cierto es que, y más hoy en día, cada vez nos damos cuenta que en el mercado de equilibrio, nada, esto es un caos cada vez más grande, y probablemente las empresas lo que están haciendo siempre es romper el equilibrio existente, la destrucción creativa que hablaba Schumpeter. Por tanto, esto es otra concepción bastante distinta de la tradicional. También empiezan a haber ahora cuestionamientos, por ejemplo, el beneficio. Siempre se decía, hombre, el beneficio de las empresas es la remuneración del riesgo. Quien se arriesga es el empresario. Por tanto, como arriesga el capital y pone un poco los huevos en la sartén o llamado como se la gana, está justificado que tenga cierto beneficio. Pero también están saliendo un montón de alternativas, no sé si habéis oído hablar de esta economía del bien común, de Christian Felber, hace poco estuvo aquí Joan Melé, el presidente en España de la banca ética, de una conferencia, estuve ahí, lo filmé también, yo era responsable de filmarlo, que decía, bueno, que las empresas no deberían funcionar por el beneficio y que en un futuro las empresas que persigan el beneficio serán reo de culpa, vamos a llamarlo así. Claro, ¿esto qué quiere decir? ¿Que las empresas no deben ganar dinero? Pues no, porque si no ganan dinero se hunden. Así que, punto. Por tanto, en un futuro probablemente el concepto de beneficio se reformule como algo parecido a pues, la moda que tenemos hoy en día de estar sanos, ¿no? Estar sanos quiere decir no podemos estar ni gordos, obesos, porque entonces eso ya no es salud, ni tampoco podemos estar tan delgados y tan mal alimentados que nos vamos a la porra o nos morimos, ¿no? Las empresas deberán tener beneficios, pero en realidad las empresas deberán servir a la sociedad, a las necesidades de la sociedad. Claro, estas son orientaciones un poco distintas, ¿no? Y sobre ellas habrá que relacionar, habrá que reformular, pues sean planes de estudio, formas de pensar la empresa, etcétera, etcétera. Por tanto, una empresa saludable sería aquella que tiene los beneficios más bien equilibrados, no una empresa que gana un montón de dinero y cuanto más dinero pues parece ser que es mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Una mala gestión puede venir dada a lo mejor porque una empresa tiene muchos beneficios. Si tiene muchos beneficios es que alguien está aprovechando algún fallo, digamos, sea de los consumidores, sea de la producción, y está engordando el beneficio de forma no correcta, ¿no? Bien, todo esto ha venido un poco como consecuencia de las redes sociales. Voy a intentar hacer un breve recorrido de cómo llegamos a esto de las redes sociales. Todos vosotros sabéis del origen de Internet, y los que seáis más jóvenes a lo mejor las primeras pues no os acordáis ya, pero en la época informática en un principio todos teníamos un ordenador en casa, pero el ordenador no estaba conectado, teníamos ahí disquetes, si alguno de vosotros acordáis de los disquetes, pero bueno, uno instalaba un programa, un CD-ROM, y habían programas de nóminas, o sea, en las empresas habían dos tipos de programas verticales que se llamaban, era el programa de contabilidad, siempre había un programa de contabilidad, yo trabajaba con ellos en la asesoría fiscal de mi padre, y
habían otros que eran los de nóminas, los de recursos humanos, lo que entonces era recursos humanos, que era única y exclusivamente administración de nóminas y ya está, ¿no? Bien, todo esto poco a poco empezó a juntarse en red, etcétera, etcétera, pero bueno, todos los datos estaban en el disco duro, pero eso sí que fue una revolución comparado con lo anterior. Vale, pero cuando apareció Internet la revolución aún fue más grande. De pronto empezaba a estar todo interconectado, es lo que tenéis ahí en lo del medio, Internet. Ya empezó a ser la esencia del asunto el navegador, en vez del sistema operativo, Windows, el Apple, el iOS y todo eso. Era el navegador, lo importante era meterte en red. Y por tanto todos los datos empezaban a estar ya en red. Esto fue el Internet de las cosas, empezaron las conexiones ahí que tenéis, de ADSL y todo eso. Y ya en los años 2000 y todo eso empezaba lo que yo llamaría la era puramente de redes sociales. Redes sociales, hoy en día pues podríamos decir que Facebook, lo que era antes MySpace, que ya se ha ido un poco a la porra, el Twitter, esto que había en España, 20, que también se ha ido un poco para abajo, todos son redes sociales, ¿no? Skype es más un programa de comunicación, no era. Skype es más de la era de Internet, es un poco más. Bien, estas redes también han cambiado lo que es Internet, en un sentido que ahora veremos más adelante, y creo, desde mi punto de vista, que están generando un cambio en todos los sentidos, no solo en las empresas y en los mercados. Sabéis todos que de un modo u otro todo lo que fue la primavera árabe, todo esto de la plaza Tahrir en el Cairo, esto que después invadió lo que es España, la Spanish Revolution, y que después llegó a Estados Unidos con los movimientos tipo Occupy Wall Street y todo esto, eran realmente movimientos movidos desde las redes. Esto es importante, ¿no? O sea, las redes están transformando no solo las empresas y el mercado y las organizaciones, están transformando nuestra vida. Pensad también, no sé, el mundo, si queréis, de ligar, de que os salga novio o novia o lo que sea. Uno entra en la red y uno se echa amigos por ahí, novios, novias, comillas, cibersexo, yo qué sé, todo lo que queráis. Todo eso es posible en la red. Lo digo porque a veces, cuando hablo de nuevas tecnologías, mucha gente me dice, es que eso de la tecnología deshumaniza, porque claro, la tecnología, los bits, tecnología es todo. Todo, o sea, las emociones, los enamoramientos que podáis tener, etcétera, etcétera, y también, como no, que es lo que estamos aquí hablando más, el mundo del trabajo y de las empresas. Esta es un poco la cuestión. Bien, esta era virtual de redes sociales nació cuando hubo una crisis, no sé si la recordáis todos, en el año 2000, de las empresas .com. Las empresas.com, que fue un poco, coincidieron con la emergencia de Internet. Con la emergencia de Internet, todas las empresas dijeron, tate, el chollo ahora es subir a Internet. Ya está, y seguir ahí haciendo los negocios de siempre. ¿Y qué pasó? Que no funcionó. Todas las empresas tradicionales se subieron ahí. Mirad, por ejemplo, vamos a coger esta que es la Británica Online, la enciclopedia quizá más famosa del mundo o más prestigiosa del mundo. Dijo, bueno, ponemos nuestros contenidos online y el modelo de negocio es el mismo. Que vengan ahí, paguen, entrarán con usuario y contraseña y verán, consultarán la enciclopedia. La risa que les entró a los de Británica cuando dijeron que había una cosa llamada Wikipedia, que era una enciclopedia donde ahí escribía quien quería, pues dijeron, jo, qué risa nos entra, porque veas tú, eso, ¿qué enciclopedia va a ser? Bueno. Sin embargo, Wikipedia ha tumbado a Británica. Esta es un poco la lección del asunto. Entonces, ¿qué pasó? Que todas las empresas tradicionales que habían subido a Internet, estamos hablando a principios de la década de los 2000, y habían fracasado, habían subido con unos presupuestos, digamos, de negocio que ahora ya no funcionaban. Aquí no les funcionaba el negocio. Sin embargo, habían otras empresas raras me refiero, no conocidas, que empezaban a subir como la espuma. Un ejemplo era Google, en aquellos tiempos, que no era grande. Y dijeron, esto hay que investigarlo, porque estas empresas se están forrando, vamos a decirlo así, están subiendo como la espuma y nosotros no. Bien, entonces aparecieron los conceptos de la web 2.0. Muchas empresas gordas, a golpe de talonario, pagaron una consultora para que descubriera qué diferencias había entre las empresas que se estaban hundiendo y las nuevas. Y esta empresa diseñó, fijaros que no hicieron ni siquiera una investigación de mercados o una investigación de gente, porque si hubieran hecho una investigación se hubiesen equivocado. Esto es también un paréntesis también. Alguna asignatura que tenéis que es investigación social. La investigación social se supone que es para saber, por ejemplo, habéis preguntado al ponente anterior, encuesta de satisfacción, ¿no? Encuesta de satisfacción del empleado y todo eso. Las encuestas en general
recogen datos, aparte de que mienten, recogen datos de opiniones de los usuarios que probablemente no van a coincidir con lo que el usuario va a hacer en el futuro. Sobre todo en cuestiones que son disruptivas. Ejemplo, todos tendréis el típico amigo que ahora, cuando salieron los smartphones ya con pantalla grande, seguían con el teléfono antiguo de teclas, ¿no? Y tú le decías, hombre, pásate al otro porque te podrás el WhatsApp y entonces enviarás mensajes. ¿No? Para lo que yo lo uso, que es para llamar, eso no lo utilizo más que para llamar. Por tanto, yo no me voy a pasar ahí. Claro, el problema viene cuando esta persona va a renovar el teléfono o se le cae un día, como un amigo mío, se le cayó en el cuarto baño y tuvo que estirar la cadena y tuvo que cambiar hacia un smartphone. Porque cuando llegó a la tienda de ahí dijeron, no, de teclas ya no hay. Y tiene que ser con pantalla. No me diga. Bueno. Cuando descubren el WhatsApp, ¿qué pasa? Pues que el 80 o 90% de las llamadas ya no las hacen. ¿Seguís? Pero ellos, en una encuesta, hubieran respondido, y siendo sinceros, no decían ninguna mentira, que no querían usar el smartphone. Luego, una investigación de mercado, de uso, preguntando a las personas si quieren usar eso, vamos mal. Eso le pasó a IBM con Apple. Sabéis que Apple sacó en un principio el ordenador personal pequeño. IBM en aquellos tiempos era mucho más gigante que ahora, era el dueño del mundo, casi el gigante azul, y hizo la investigación. Dice, vamos a ver si la gente quiere un ordenador personal en casa. Y la investigación le salió clarísima. Nadie quería un ordenador en casa. Nadie. Dice, pues ya está, se van a hundir los de Apple. Claro, cuando a los 2 años veían que Apple iba subiendo y van vendiendo más, dijeron, vale, nuestra forma de investigar está obsoleta. Y esto es muy importante, esta reflexión, porque cuando tú preguntas, es normal que la gente diga, no, yo nuevas tecnologías, ¿para qué? Ya tengo bastante con lo que tengo, pero cuando veo las nuevas funcionalidades, bueno. Bien, ¿qué características vieron? Bueno, pues por ejemplo, ahí tenéis muchas, no voy a ir con eso, pero algunas podríamos verlas aquí. Una sería, pues por ejemplo, lo que se llama la folksonomía, es que el ser humano, en vez de bases de datos, como estamos acostumbrados a clasificar, es capaz de clasificar las cosas con un montón de etiquetas. Traducido esto no sé qué. Y traducido, por ejemplo, alguien ha nombrado también antes, para selección de personal acudimos a bases de datos. Las bases de datos tradicionales están siguiendo un principio que se llama taxonómico. Taxonómico quiere decir que hay un montón de campos, tú pones trabajo, estudios, experiencia en el puesto, antigüedad en la empresa, todos esos son campos taxonómicos. Sin embargo, lo que apareció por aquí es que la gente empezaba a poner etiquetas a las cosas que ve en la red, dando datos nuevos, lo que se llaman los tags. Dicho de otra forma, alguien ve en YouTube un gatito y pone lindo gatito, y otro pone bonito, es tricolor, uy, como mi gato, es siamés, es no sé qué, y empiezan a poner un montón de etiquetas que no son taxonómicas de acuerdo a ningún tipo de estructura racional, pero son las que están gobernando. Fijaros, digo gobernando un poco el mundo de las redes actualmente. Hay muchas, no podemos ver muchas ahí, pero una de las, esto era por ejemplo hacerlo divertido, el rollo, todo el rollo de hacer algo pesado y todo eso, incluso los negocios, etcétera, no funcionan en la red, ¿no? Se dieron cuenta que había que cambiar el chip y hacerlo justo del revés. Había que irse hacia una especie de software social. Social quiere decir que el software que tú estés programando debe tener un objetivo de interrelación entre las personas, no debe ser nada técnico, porque en realidad la técnica que hay detrás de la web 2.0 es realmente lo mismo que había antes, pero con una filosofía distinta. No hay un cambio técnico. Bueno, esencialmente no hay un cambio técnico. Está la misma tecnología del PHP, nombrecitos raros que hay por ahí. Por tanto, está sucediendo un cambio en el cual, hacerlo todo gratis, por ejemplo, todo gratis, que solo gratis también ya sabéis que es relativo. Cuando vosotros entráis en Facebook y os dais de alta, no os cobran, pero en realidad están utilizando vuestros datos y saben vuestros movimientos, al milímetro, todos vuestros gustos, mucho mejor que vuestro amigo o vuestra mujer o vuestro marido, lo que sea, ¿no? Para los de marketing empezaron a descubrir que el mercado eran conversaciones. Se os recomiendo una web que se llama The Clue Train Manifesto, el manifiesto del tren de claves. Y ahí hay 100 frasecitas hechas por expertos en marketing de la experiencia que han tenido al vivir el marketing en la red. Y la primera de todas es, señores, ya se ha acabado esto del mercado de vender, de consumidores y tal. El mercado son conversaciones.
¿Qué quiere decir? Tú te diriges a los demás en un lenguaje normal y corriente, como te dirigirías a un amigo, y no todo esto de suba asusta la distinción de tal, o estos anuncios tan extraños que no los entiende nadie, de los perfumes de de París, ¿qué es lo que es? No sé, todo esto, o sea, está un poco como quedando atrás. Estamos yendo a un lenguaje mucho más directo, de tú a tú, y no pues, un lenguaje prefabricado, etcétera, etcétera. Bien, hay muchas más cosas, no podemos verlo. Hay una cosa muy interesante que es el periodismo ciudadano también. Sabéis que hoy en día con cualquier smartphone, cualquiera de nosotros puede ser un reporter. Antiguamente una cámara, mirad, pues era un cacharro grande, emitir las imágenes o mandarlas al periódico, pues lo hacían solo unos reporteros que tenían unas sofisticadas máquinas muy caras, etcétera, etcétera. Hoy en día cualquiera puede. Mirad, antes de venir aquí estaba al final me he vuelto clásico y he puesto la cámara normal, pero iba a poner el smartphone que retransmite directamente a internet y podrían estar viéndome desde ahí, lo hemos bueno, rollo, pero son experimentos que se pueden hacer con que le hacen posible el periodismo ciudadano. Por tanto, aquí tenéis tres fases de lo que son las empresas que cambian radicalmente el papel de cualquier experto que esté dentro de ahí, sea un señor de ADEM o un señor de relaciones laborales. Antiguamente las empresas eran entendidas como máquinas, ¿no? Como una especie de engranajes. Los seres humanos engranábamos ahí dentro unos